Y ya estamos de regreso en su programa de Nosotras Hablamos, en su sección favorita de Friqueando Totani. Como les decíamos en el corte, tenemos un invitado que para mí es muy especial, porque es de esas ilustraciones que tú ves y te enamoras. Y pues bueno, o sea, yo lo conocí cuando tenía unos 6, 7 años, me enamoré, lloré y peleé por tener una parte de su trabajo. Y pues ahora lo tenemos aquí en cabina a Ricardo Peláez Goicoechea. Estoy muy feliz que nos acompañes el día de hoy. Hola Dani, ¿qué tal? Pues un placer, qué gusto. Gracias por la invitación. Pues vamos a hablar el día de hoy de Fuego Lento. Y pues me llama mucho la atención que veo que hay como mucho misticismo sobre esto, porque todos hablan como de que quisieron conseguirlo por ahí del 98, que se escaseó muy rápido, la gente quiere ver tu trabajo, o sea, son más de 30 años ya los que vamos a poder ver en este libro, en un éxito de Kickstarter. Entonces, cuéntanos un poquito más qué podemos encontrar en A Fuego Lento. Pues efectivamente fue una autoedición que se hizo en el 98 por primera vez. En realidad fue la Fundación Peláez Goicoechea para el apoyo de los artistas sin oficio ni beneficio. No, pedí dinero a los hermanos y a mi papá en su momento para sacar la primera edición, luego les fui pagando poco a poco, pero fueron 1000 ejemplares en ese entonces, se acabaron pues realmente muy rápido. Fue poquito antes de que formáramos el Taller del Perro, mis colegas, mis cuates, Clemen Quintero, Frig, Ricardo Camacho, y bueno, pues por eso no alcanzó a tener el logo del Taller del Perro. Y después vinieron años pues precisamente de las producciones que hicimos allí, y finalmente pues 23 años después de ese entonces, pero acumulando efectivamente más de 30 años de historietas, pues gracias al apoyo en este caso de los cuates de Pura Pinche Fortaleza Comics y de Monográfico de Enrique Buenrostro, y también con aporte económico mío, los tres hacemos esta reedición que rescata muy buena parte del trabajo de aquella primera edición, pero además sale la historieta Madre Santa, que era una historieta buenísima de Frick, en el que él hacía el guión y yo los dibujos, pero porque ya se editó por separado, esa la sacamos ya hace tiempo por separado. Entonces, como ese volumen ya se consigue independiente, pues hubo chance de sumarle pues como 20 historietas más o menos al primer proyecto. Entonces lo que hay ahora pues es una versión recargada de la primera edición. Tiene más carnita, vamos a ponerlo así. Pues sí, fíjate que además fue muy importante el aporte que hicieron Luis Humberto Croswell y Carla Rojas. Luis Humberto Croswell es escritor, es amigo, y yo le mandé las historietas y él y su chava se pusieron a organizarlas temáticamente. Entonces le dieron una fisonomía muy buena al libro, que a mí me gustó mucho la forma en la que lo distribuyeron, porque generaron como secciones dentro del libro. Entonces yo hice ya unas portadillas para cada sección, y eso me parece que le da muy buen ritmo y muy buen acompañamiento a la hora de ir desarrollando las historias, porque son muchas historias cortas. Entonces uno puede sufrir cierto empacho, ¿no?, de leerlas todas juntas. Entonces mejor es ir como de a poquito, pues degustándola, ¿no?, porque son más de 30 años de trabajo. Entonces los estilos, los temas, si bien hay recurrencias, pues son muchos momentos emocionales, ¿no? Entonces pues es como un destilado de producción autoral que pues lo mejor, yo digo, es irlas revisando poco a poco. Entonces pues sí tiene más carnita, pero pues por lo mismo no hay que aborazarse, ¿no? Hay que disfrutarlo poco a poco para que a fuego lento. Claro, para que se goce todo esto, pero vi que muchas son inéditas. Entonces a mí me gustaría saber cómo llegas a este punto. Tú a veces te pones a hacer las historietas, cómo las vas almacenando para decir, este es el momento de sacar. Pues fíjate que muchas las hice por distintos motivos, ante distintas solicitudes. Por ejemplo, una que armé específicamente para este proyecto es una que se llama Reunión, Rendezvous en francés, porque precisamente a un festival al que nos invitaron a varios historietistas en la ciudad de Amiens, en Francia, el intercambio que solicitaban los organizadores es que a cambio los historietistas invitados hiciéramos una historieta con la catedral de la ciudad como protagonista.
Y es que es una catedral de la que están ellos muy orgullosos porque inclusive es más grande que Notre Dame, ¿no? Entonces, y además no se ha quemado, entonces pues están muy, muy contentos y es un emblema de la ciudad. Entonces a mí se me ocurrió esta historia, yo en su momento la dibujé íntegra, la terminé y la envié por internet, pero la versión ya armada aquí en México nunca se publicó, de hecho en ningún lado se publicó, supongo que ellos la recibieron y la almacenaron como registro de los participantes. Pero entonces ahora la armé específicamente para esta edición. Entonces, pues son cosas que van surgiendo así a lo largo de los años. Yo en realidad, mi trabajo principal es de ilustrador. Entonces, entre historieta e historieta, como no hay una obligación de estar sacando una producción historietística de autor, así con determinada periodicidad, son cosas en donde uno puede, donde yo personalmente puedo pues vaciar como inquietudes o temas o asuntos muy personales sobre todo, ¿no? Por lo general son cosas muy íntimas en términos de reflexión, de visión del tema. Entonces pues se juntan y ahora a raíz de la intención de republicar, pues me puse a hacer una selección, ¿no? Porque pues de todos modos tengo mucho trabajo más, pero aquí quise que fuera una cantidad de material más o menos congruente, ¿no? Una cierta unidad temática. Y pues ese trabajo también es independiente, ¿no? El de poder distribuir y separar, ¿no? Dejar fuera algunos materiales. Entonces, pues así es, o sea, esa es la historieta de autor, que es la historieta que se hace por necesidad propia, ¿no? A diferencia de la historieta por encargo, que no es que esté carente de alma o de espíritu, porque te digo, muchas de estas de hecho son solicitudes de revistas o otras publicaciones, pero pues la intención es que en ellas vaya algo de uno, ¿no? Muy, muy personal. Claro, que también te fuiste con una editorial independiente para sacarlo, ¿no? Entonces todo se une, todo va igual, por así decirlo. Sí, porque fíjate que además para habría que probar, ¿no? A mí me gustaría saber qué piensan editores de editoriales consolidadas de un libro como este, ¿no? Supongo que es la clase de libro que no les llama mucho la atención producir así. A lo mejor me equivoco y sí habría quien lo entusiasmara con un proyecto de este tipo, pero me parece que platicado, incluso como maqueta, no tendría el mismo efecto que si ya lo ven así publicado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué piensan los editores, sobre todo las editoriales que están publicando hoy por hoy historieta en México, no sé, desde Panini hasta Planeta o Océano, ¿no? ¿Qué pensarían los editores de este libro? Pero por lo pronto yo me siento mucho más cómodo y más dueño de mi proyecto trabajando con mis colegas, ¿no? Con editores independientes. Nosotros vamos a seguir hablando un poquito más del tema en nuestras redes sociales, pero ahorita nuestro querido César El Hueso nos va a dar un pequeño mensaje. Recuerden que pueden encontrarlo ¿en dónde? El libro está ahorita empezando a circular ya en librerías, en Shark Comics y en la librería Rius por lo pronto, que está en Metro Zapata, que es una librería especializada en cómic, en ediciones independientes, y directamente en mi página de Facebook. Bueno, pues esto ha sido todo. Nosotros hablamos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente programa. Bye bye. Dani, yo soy tu padre.